si tengo un piso flotante, lo más probable es que abajo haya un entablanado de pino, pero bueno, cualquier piso que sea superficial, ¿sí? Entonces, abajo de este piso, que se nos propone, ahí. Bien. Y entonces, este piso va a tener cada una cierta distancia algún tipo de sistema de tirantes o correas sobre las que va a apoyar este entablanado, ¿sí? Esto es un corte, ¿sí? Donde esto que yo les estoy dibujando es estos son tirantes o correas. Tirantes, en general les decimos tirantes si son de madera, ¿sí? Y si son metálicos, los llamamos correas. Entonces, estos son tirantes o correas, ¿sí? Estamos hablando de un entrepiso, pero lo que yo les voy a explicar se puede extrapolar a una cubierta, ¿sí? Y esto que tenemos acá arriba es un entablonado o algún otro sistema de piso, ¿sí? No va a ser un piso cerámico. ¿Por qué? Porque un piso cerámico yo necesito tener contrapiso, ¿sí? Y en general es muy raro que el piso cerámico con contrapiso, que ya tiene otro peso, se apoye sobre un sistema de correas, ¿sí? Porque estamos combinando un sistema muy pesado sobre algo que está pensado para algo más liviano, ¿sí? Entonces, si yo estoy diciendo que voy a hacer esto, está pensado más que nada para un sistema de construcción en seco, ¿sí? Entonces voy a apoyar acá o un entablonado y un piso flotante, o algo así para hacer un entrepiso, ¿sí? Pero no un contrapiso, carpeta y piso cerámico. ¿Se entiende la diferencia? Bien, cualquier cosa Sí, sí. me entienden algo, me frenan. Entonces, yo tengo un entablonado y tengo que se apoya sobre tirantes o correas. Estos tirantes o correas, dependiendo qué tipo de correas esté poniendo, voy a poner más o menos separación. El tema es que el entablonado en general no admite mucha separación, ¿sí? Entonces, en líneas generales, no aumento tanto, o sea, para poner un entablonado con correas cada 1 metro, capaz que le tengo que poner 2 pulgadas de espesor, con lo cual es antieconómico por el peso que tiene. Entonces, en líneas generales, esta separación entre tirantes anda en el orden de los 60 centímetros, pongamos, ¿sí? Si fueran correas en una cubierta, ¿sí? Las correas en una cubierta suelen estar cada una distancia alrededor de 1 metro, ¿sí? Como para que tengan algunos datos para ir armando los análisis de carga si es que lo tienen que hacer, ¿sí? Entonces, si son correas en una cubierta, normalmente están cada 1 metro. ¿Sí? Las correas son perfiles metálicos, que pueden ser, normalmente son los perfiles galvanizados, PGU o los PGC, ¿sí? ¿Saben de qué les estoy hablando? Les estoy hablando en chino. Sí, profe, se entiende. ¿Qué dijo la No, última no sé. parte, profe? Normalmente correas pueden ser perfiles galvanizados del tipo PNG, ¿sí? Perdón, Los PNG, perfiles C. PGU o PGC, claro, ¿sí? Son estos tipos de perfiles así que son plegados más livianos, ¿sí? Así o así, directamente perfiles U, ¿sí? Gracias. Cuando ponemos correas, las correas no son los perfiles IPN, ¿sí? Los perfiles IPN que son más pesados, no se usan para correas porque son muy pesados, ¿sí? Y estamos desaprovechando totalmente la capacidad portante que tienen. Entonces siempre se usan para correas este tipo de perfiles livianos, ¿sí? Para un entrepiso llegar a ser un perfil IPN, el tema es que son laminados en caliente, estos son plegados, eso es una chapa estirada finita y la pliegan. En cambio el otro es un perfil laminado, que arman la sección, pero los espesores son más pesados, ¿sí? Entonces los perfiles son más pesados. Esos perfiles más pesados se pueden llegar a usar en un piso, pero no con un entablonado, porque ahí de nuevo lo que me pasa es que el entablonado no resiste la separación que podrían tener los perfiles, ¿sí? Entonces, imagínense que yo tengo estos tirantes, y esos tirantes se apoyan cada perfiles. Ahora que voy a cambiar de color, así que mejor, se entiende bien. Imagínense que yo tengo una planta donde tengo columna acá, columna acá, columna acá,
y columna acá, y estas columnas tienen entre sí, estoy inventando algo ahora para darles el ejemplo, tiene 6 metros de luz entre sí, ¿sí? Y están a su vez separadas las columnas 4 metros, ¿sí? Entonces yo acá sí puedo tener alguna viga que arme con un perfil del tipo IPN, ¿sí? Acá vigas. Estas vigas sí podrían ser, por ejemplo, un IPN. Bueno, es medio horrible escrito, pero creo que se entiende, ¿no? IPN. ¿Sí? Y después, sobre el IPN sí se apoyan estos otros perfiles que yo les decía hoy. Los tirantes. Cada 60 centímetros. ¿Sí? Profe, tengo una pregunta. Sí. Si los perfiles esos, las correas, los pones dobles, ¿aumenta la resistencia? Claro que aumenta. El tema, de nuevo, el tema en general tiene que ver más con el entablonado que con los tirantes en sí. O sea, hay que buscar un equilibrio entre las dos cosas. Si yo tengo un entablonado de pino y le voy a poner una pulgada y media de espesor, no van a poder estar separados 1 metro, porque lo que no va a resistir es el entablonado. ¿Se entiende? Sí, bien. O sea, yo no busco únicamente que resistan las correas, sino que todos los elementos que conforman este entrepiso los tengo que ir verificando. Empiezo por el entablonado. Entonces, en función de la separación que yo quiero poner de las correas, voy a dimensionar el espesor del entablonado. Pero por ahí que el entablonado tenga, no sé, 2 pulgadas de espesor, que son 5 centímetros, es mucho, y me conviene más poner los tirantes cada, no sé, 60 centímetros, y así lograr que el espesor del entablonado pueda ser más fino. ¿Sí? Puede ser más escaso, 1 pulgada y 1,25, ¿sí? Todo esto igual sin tener en cuenta la función que se va a llevar a cabo No, 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 sobre el entrepiso. no, hay que tenerla en cuenta. Estaba primero armando el entrepiso para poder hacer ese análisis de carga, ahora vamos a hablar de la función. Ah, Por supuesto que bien. la función hay que tenerla en cuenta. ¿Qué es lo que me va a dar o sea, el uso, básicamente, es la función? ¿Qué es lo que me da? En función del uso que tenga, voy a tener que tener en cuenta una sobrecarga. La sobrecarga es la que sale del CIRSOC 101, eso lo vieron en la primera tarea, ¿se acuerdan? Ustedes se fijan en el CIRSOC 101, el CIRSOC 101, según el uso, les da la sobrecarga que tienen que tener en cuenta. Esa sobrecarga es justamente sobrecarga que deviene de la ocupación del espacio. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo estoy haciendo un entrepiso que va a ser para oficinas, esa sobrecarga incluye tanto a la gente que va a estar ocupando la oficina como a los muebles de oficina. ¿Sí? ¿Funcionó? Ah, sí, perdón. Sí, 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 entiendo. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que yo voy a decir, bueno, este entrepiso lo voy a usar para un local comercial, pero lo voy a usar nada más que para el uso de la gente que trabaja en el local. Bueno, entonces, ese entrepiso va a tener que tener una sobrecarga, por ejemplo, de 2 kN por metro cuadrado. ¿Sí? Pero si en cambio es un entrepiso para oficinas, como en las oficinas por ahí hay sobre todo muebles más pesados, porque hay archivos, escritorios, equipos, puede haber, etcétera, etcétera, la sobrecarga de una oficina pasa a 2,5 kN por metro cuadrado. ¿Sí? Y si es un entrepiso en el que voy a usarlo de depósito, entonces va a tener por lo menos 5 kN por metro cuadrado de sobrecarga. ¿Sí? O sea, entonces en función del uso, se selecciona cuál va a ser la sobrecarga de uso que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Eso obviamente va a incidir en si tengo que poner los tirantes más juntos o más cerca, o más lejos, ¿sí? Si yo de repente digo, no, esto es un depósito, va a tener 5 kN por metro cuadrado de sobrecarga, no es lo mismo que si es una oficina que tiene 2,5, entonces tiene la mitad de sobrecarga, ¿sí? Incide eso. Entonces yo también, cuando empiezo a dimensionar los elementos, antes tengo que hacer, lo primero que tengo que hacer es el análisis de carga, ¿sí? Entonces, yo en función del uso determino la sobrecarga. Eso lo Y que una, te va a dar,
Perdón, ¿me habló alguien? Sí, yo tenía una pregunta. ¿Cómo es con respecto a una cubierta que no es accesible? ¿Qué se empieza a tener en cuenta ahí? En el mismo, o sea, sobre el mismo peso del material y qué más. No, también hay una sobrecarga de uso que en general tiene que ver con el mantenimiento o con la forma de la cubierta, según la pendiente de la cubierta, que se pueda acumular o no eh, tierra encima, por ejemplo. ¿Sí? Si vos tenés una sobrecarga, una cubierta más plana, vas a tener más posibilidad de que se acumule algo encima, tierra, agua, lo que sea. ¿Sí? Bien, En cambio, bien, si bien. tenés una sobrecarga, una cubierta que tiene, no sé, tipo las cabañas alpinas, que tienen 60 grados de inclinación, ahí no se va a acumular nada. Está bien, ¿Sí? perfecto. Sí, Así sí. que tenés que tener en cuenta, por ejemplo, en la cubierta, si fuese en zona favorable, o sea, en la zona adecuada, tendrías que tener en cuenta la nieve. Buenísimo, ¿Sí? gracias. O sea, Sí, sí. nosotros según qué vamos a dimensionar, qué vamos a diseñar, tenemos que ver qué cargas puede haber. ¿Sí? Entonces, si es una cubierta, va a haber carga de viento, carga de nieve, si fuese zona de nieve, y, por ejemplo, sobrecarga de uso, además del peso propio. En cambio, si es algo interior, lo más probable es que tengamos únicamente peso propio y sobrecarga. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Entonces, la carga de uso, voy a cambiar de color y se me superpone con otras cosas y no me deja. La carga de uso, ¿sí? Es una Q sub L. Este L es de carga viva, de viv, que es como llamamos a todas las cargas que pueden variar, ¿sí? Por eso es carga viva, porque no está siempre. En contraposición a las otras cargas, que son las de peso propio, o las cargas permanentes, que son carga Q sub D, que este D es de carga muerta, ¿sí? Entonces, esta carga viva sale del reglamento, ¿sí? Del CIRSOC 101. Yo directamente, según el uso, entro al CIRSOC 101 y me fijo qué sobrecarga tengo que tener en cuenta, ¿sí? Y me va a dar un valor de sobrecarga, que por ejemplo, digamos que van a ser 2 kilonewton por metro cuadrado. ¿Qué tipo de carga es esta? Fíjense las unidades que estoy diciendo, qué tipo de carga es. Muy bien. Puntual, lineal, Distribuida. distribuida, ¿sí? Distribuida en superficie, ¿sí? Es una carga distribuida superficial. Entonces, si yo les digo que quiero que determinemos, para que vamos a verificar el entablonado, ¿sí? ¿Qué cargas tengo que tener en cuenta? O sea, esta carga distribuida que yo les dije es una carga viva, se va a ubicar directamente sobre el entablonado, ¿sí? Así. Va a ser una carga distribuida ubicada sobre el entablonado. Entonces, estamos verificando el entablonado. ¿Qué cargas tenemos que tener en cuenta? Las de uso y las propias del material. Claro, ¿sí? La de uso, que es esta carga viva, o sea que para verificar, esperen que voy a cambiar de hoja, después cualquier cosa volvemos, un poco más de lugar. Si yo quiero verificar el entablonado, tengo que tener en cuenta, por supuesto, la carga viva, y además la carga del material. La Q sub D, en este caso, para verificar el entablonado, la vamos a llamar Q sub D1, va a ser únicamente el peso propio del entablonado. ¿Sí? Entonces, si decimos que el entablonado es un entablonado de pino paraná, para hacerlo fácil, de 1 pulgada de espesor, ¿sí? El peso específico del pino paraná es 6 kilonewton por metro cúbico, y 1 pulgada de espesor son 0,025 metros. ¿Sí? Entonces, esta carga, cuando estamos en newton sobre metro cúbico por metro, este metro se me va con este de acá abajo, esto me queda metro cuadrado, ¿sí? Entonces, para que voy a hacer la cuenta,
me da 0,15 kilonewton por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, voy a tener por un lado la carga viva, que habíamos dicho que era 2 kilonewton, y por otro lado la carga muerta de peso propio. ¿Alguna carga más? Carga viva, profe, serían personas, tipo en Personas, pueden movimiento. ser muebles también. Es toda la carga que no es fija. Carga viva es carga viva o carga de uso, es toda la carga que no es fija. Que Ok, puede variar, pensando en mobiliario que lo podemos mover. mover, Claro. justamente. Que si vos tenés el edificio vacío, esa carga no está. La Claro. carga viva es carga que puede estar o no estar. ¿Sí? Porque depende de la ocupación y del uso. Y ¿Sí? esos 2 kilonewtons por metro cuadrado sería como un promedio. 2 kilonewton por metro cuadrado es más que un promedio, es una máxima, ¿sí? 2 kilonewton por metro cuadrado son 200 kilos por metro cuadrado, ¿sí? O sea que en un metro cuadrado tiene que haber 200 kilos. O sea, imagínense que estamos pensando más o menos que hay por lo menos 2 personas paradas en cada metro cuadrado, Claro, ¿sí? O sea que si yo tengo en mi entrepiso que había previsto ahí, que era de 4 por 6, tengo 24 metros cuadrados, si esa es la superficie total, estoy pensando que tengo 200 kilos, o sea, por lo menos 2 personas paradas por metro cuadrado, o sea que tengo 48 personas paradas en esa oficina. ¿Se imaginan que es una claro, locura? al mismo tiempo. ¿Sí? Claro, exactamente, al mismo tiempo. O sea, me está dando una carga de máxima, ¿sí? Claro, Obviamente, ¿qué puede pasar? Que yo en un lugar tenga un archivo. Entonces, en una oficina, por ejemplo, bueno, yo 2 kilonewton por metro cuadrado no es sobrecarga de oficina, es sobrecarga de un dormitorio, puede ser, de un comedor, de un living, o de un espacio que no se usa como oficina específicamente. Entonces, de todas maneras, es un montón de carga. Lo que me está dando el reglamento es una máxima. ¿Sí? Está diciendo, bueno, para este tipo de ambientes no va a haber más que 2 kilonewton por metro cuadrado. ¿Sí? sí, perfecto. Obviamente, en líneas generales va a haber menos carga. Lo que pasa que, bueno, el reglamento para mencionar las estructuras tiene que tomar un valor de máxima y un valor de mínima. Porque si no, cuando tenés más o más de la media, fallaría la estructura. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Entiendes? Bueno, entonces, fíjense, yo tengo entonces esta carga viva y tengo la carga muerta, esta Q sub de 1, que lo único que tiene cuando yo estoy hablando del entablonado, y acá volvamos acá a verlo, si yo estoy hablando que voy a dimensionar este entablonado que acá está en celeste, la única carga que tengo es justamente la carga viva, Q sub L, que es una carga distribuida, que tiene que ver con la ocupación, y el peso propio del entablonado. ¿Sí? Ahora, si yo quisiese, por ejemplo, yo les digo a ustedes que necesito saber con qué carga verificar el entablonado. Las cargas estas, ¿las tengo que sumar algebraicamente? ¿Sumo una más otra? Normalmente lo que se hace cuando yo tengo cargas, que esto ustedes ya lo empezaron a ver en la parte de esfuerzo axil seguramente, es que hay que mayorar las cargas. ¿Sí? Que hay combinaciones de cargas que nosotros mayoramos las cargas y después verificamos con resistencias minoradas. Y que ese es el método del RCD. Entonces, estas cargas, si yo las voy a tener en una combinación juntas, ¿en qué combinación tengo las cargas muertas y vivas? En la combinación 1,2D más 1,6L. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es, en función de esta sobrecarga, voy a multiplicar este 0,15 por 1,2, ¿sí? Que es mi Q sub D, y este 2 kN por metro cuadrado por 1,6. ¿Sí? O sea que voy a obtener una carga última, que es la carga cuando ya está mayorada, que va a ser igual a 1,2 por Q sub de 1, más 1,6
por Q sub L. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Podría repetirlo, profe? Disculpe. No, no hay problema. ¿Quién me habló que no llegué a ver? Rocío. Bien. La última parte más que nada. Bien, yo lo que les decía es que nosotros no sumamos algebraicamente estas cargas porque lo que tenemos que tener en cuenta es que las cargas se mayoran. Y se mayoran en función de combinaciones. ¿Sí? O sea, yo voy a decir, bueno, a ver, puedo tener esta carga junto con esta o, no sé, por ejemplo, viento y sismo. El viento y sismo no se dan simultáneamente. Pero si yo tengo carga de viento y tengo carga de sismo, no las sumo porque no se dan juntas. ¿Sí? Entonces, esas combinaciones de cargas salen de reglamento también. ¿Sí? Lo que yo les decía es, la sobrecarga que involucra, la combinación de carga, perdón, que involucra tanto las cargas muertas como las cargas vivas, es esta que es 1,2D más 1,6L. ¿Sí? Entonces voy a multiplicar por 1,2 la carga que determiné como carga muerta, Q sub de 1, y por 1,6 la carga viva, que es estas 2 kN por metro cuadrado. Entonces, esto es lo que me va a dar la carga última. ¿Sí, Rocío? Sí, entendí. Gracias. Perfecto. Entonces, si yo quiero determinar qué carga tiene que, o sea, con qué carga tengo que verificar el entablonado, la voy a verificar con esta Q sub U, la vamos a llamar Q sub 1, así no se nos hace lío, que determine acá. ¿Sí? Ahora, el entablonado, acuérdense que tenía una separación de 60 centímetros, había puesto yo en mi ejemplo. Las correas estaban cada 60 centímetros, o sea que si yo quiero verificar el entablonado, la luz de cálculo para determinar los esfuerzos sería 60 centímetros. ¿Sí? O sea que yo para verificar el entablonado, la luz que tomo, acá, L1 vamos a llamar, son 60 centímetros. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. No. Denme un momento que hago la cuenta, si les queda la cuenta de... Nosotros cuando hacemos lo de cubiertas también, el análisis de carga, ¿la mayoramos? Sí. Ok. En realidad, perdón, siempre se Porque mayora. antes en el anterior no lo hicimos cuando sacamos todo No, por el... eso, perdón. Siempre se mayora cuando uno va a verificar algo, pero en esta tarea, ahora se me fue el enunciado, pero me parece que ustedes no tienen que verificar nada, con lo cual no tienen que No. mayorar, ¿sí? Nada más tienen que determinar las cargas. Yo lo que les estoy diciendo es que si ustedes tuviesen que verificar, por ejemplo, esto no está sometido a fuerza sí, pero digamos, ustedes ya empezaron a ver que cuando van a verificar algo, tienen que tener en cuenta las combinaciones de carga. No es que el esfuerzo que ustedes tomaron, a ver, ustedes, no sé, la idea un poco de estos ejercicios es que ustedes empiecen a integrar lo que vamos haciendo. Cuando ustedes dibujan los diagramas de esfuerzos, esos diagramas de esfuerzos son los que luego después mayoran y usan para verificar. Sí. ¿Sí? Entonces yo lo que digo es, el esfuerzo que ustedes determinaron con la carga, así, la carga esta, por ejemplo, de 2 kN por metro cuadrado, no es el esfuerzo con el que ustedes verifican. Ustedes para verificar tienen que mayorar esos esfuerzos, ¿sí? Porque son los esfuerzos que surgen de tener en cuenta las cargas mayoradas. Ok. Bien. Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo les digo que lo que vamos a hacer es verificar los tirantes, ¿sí? Entonces, estos tirantes, ¿qué cargas van a tener? Y tienen que determinar las cargas sobre los tirantes. Y las mismas que el entablonado, Las mismas pero que distribuidas, digamos, ¿no? ¿Cómo? O sea, la misma que el entablonado, pero distribuido en todos los tirantes. Claro, o sea, esto quiere decir que cuando yo voy a analizar, por ejemplo, este tirante del medio, ven mi mouse, ¿no? Sí. Lo que voy a tener que tener en cuenta es que el entablonado que se ubica entre este tirante y este tirante, la mitad de la carga va hacia allá, ¿se acuerdan que esto lo habíamos trabajado en la primera tarea? Y la otra mitad de la carga va hacia allá, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuál es la carga que viene a este tirante, voy a tener que tener en cuenta cuál es este ancho de influencia, porque la mitad de la carga va hacia uno y la otra mitad va hacia el otro. Siempre pasa lo mismo.
¿Sí? Entonces, Ah. esta separación que yo marco acá, ¿sí? Va a ser el ancho tributario o ancho de influencia de mi tirante, ¿sí? Que coincide con qué. ¿Cuál es ese valor? Esto que yo acoté acá, ¿a qué equivale? 0,6, porque es 0,3 de cada lado. Claro, es la mitad de cada lado, ¿sí? Entonces, como los tirantes están todos separados 60 centímetros, el ancho tributario de un tirante coincide con la separación de los tirantes, ¿sí? O sea que también esto sería 60 centímetros. Normalmente, cuando yo tengo una estructura con tirantes, los tirantes están siempre cada la misma separación. Si por alguna razón un tirante no estuviese a la misma separación que el otro, podría no ser exactamente el mismo valor, pero sería la mitad de un lado y la mitad del otro, ¿sí? Entonces, ¿hasta acá alguna duda? Profe, Sí. yo quería consultarle dónde podemos encontrar los coeficientes de mayorización esos. O sea, ¿de Están dónde surgen? en el zigzag, ¿En pero el CIRSO que están? en el zigzag están. Sí, en el zigzag están, salen de zigzag. Ah, bueno, sí. Listo, listo. Son coeficientes de mayoración. Joya. Ahí los busco, gracias. Sí, escúchenme, apréndanlo ahora que están en estructuras 1, porque lo van a ver hasta estructuras 4. Es mayoración, no mayorización, ni mayoreo, ni nada raro. Mayoración de cargas, mayoramos las cargas, minoramos resistencias. ¿Sí? Listo, listo. Bien, entonces, siempre vamos a trabajar con cargas sin combinar, ¿sí? O sea, cuando yo quiero pensar ahora en los tirantes, no voy a agarrar la carga última que había determinado antes, porque siempre me conviene ir manteniendo las cargas por separado, por si tengo que usar una combinación distinta. O sea, nosotros acá únicamente estamos viendo cargas muertas y cargas vivas, pero no voy a tomar el QU y eso lo voy a usar para seguir calculando, sino que vuelvo a las cargas que había considerado sin mayorar. Entonces, en el caso de la Q sub L, ¿sí? La Q sub L para el tirante va a ser la Q sub L de 2 kN que había determinado antes, que salía del CIRSO, por el ancho tributario. ¿Sí? Entonces, en este caso sería 2 kN por, habíamos dicho, la separación de tirantes que era 60. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto me da 1,2 kilonewton por metro. ¿Sí? Porque este metro al cuadrado se me va con este, entonces me queda kilonewton por metro. ¿Qué tipo de carga es esta? Sigue siendo una carga distribuida. Lineal. Una carga distribuida lineal, ¿sí? Y eso está bien porque como yo ahora estoy verificando el tirante, que es un elemento lineal, la carga que tengo que tener en cuenta justamente es una carga lineal, ¿sí? Entonces, si yo ahora voy a la QD, ¿sí? Que la vamos a llamar Q sub de 2, acá voy a tener de nuevo el peso específico del entablonado, que era 6 kilonewton, porque era de pino, por metro cúbico, por el espesor, ¿sí? Y por el ancho tributario. Eso no va a cambiar. ¿Y qué le voy a tener que sumar a esto? ¿El coeficiente? ¿No? Para ¿El determinar coeficiente? las cargas sin mayorar, no. El peso propio del tirante. Peso propio del tirante, ¿sí? Más el peso propio del tirante, que va a ser el peso específico, que de nuevo si son tirantes de pino, será 6 kilonewton por metro cúbico, por la sección, ¿sí? Que imaginemos, que esto no lo habíamos dicho, pero imaginemos que son tirantes de pino, vamos a escribir acá si queda, claro, de pino de 3 pulgadas,
Te hago una pregunta, me perdí ahí en el QD, o sea, multiplicás el peso. Ahora lo vuelvo a decir, Charo, dame un segundo que termino de escribir. Ok. Estoy teniendo problemas con los carteles que me van saliendo, que me van a estar. Ahí. 2 por 6 pulgadas, ¿sí? Imaginemos entonces que son tirantes de pino de 2 por 6 pulgadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es en dónde te perdiste, Charo? ¿En lo primero que hice o en lo que estaba por hacer ahora? No, cuando lo que hiciste arriba del tablón, o sea, le pusiste 6 por y ahí ya no me El perdí. espesor. El espesor del entablonado. Ah, listo. Lo mismo que habíamos hecho antes. Ves que yo acá, cuando había calculado el peso propio del entablonado, había dicho 6 kilonewton por metro cúbico por el espesor. Esto es el espesor del entablonado. ¿Sí? Listo. Nada más que ahora, como estoy teniendo en cuenta no una carga superficial, sino una carga que tiene que ver con el ancho tributario de un tirante, lo multiplico además por el ancho tributario del tirante. ¿Sí? O sea, es la misma carga distribuida superficial. Fíjate que esta parte coincide con esto, 6 kN por 0,25, es lo mismo que estoy poniendo acá, esta primera parte. ¿Sí? Lo que hago es multiplicarlo por el ancho tributario y pasar de una carga superficial a una carga lineal. ¿Sí? Listo, listo. Bien, entonces acá pongo de nuevo el peso específico del pino Paraná y tengo que poner la sección del tirante, que si son 2 pulgadas, ¿sí? Son 0,05 centímetros, perdón, 0,05 metros, 5 centímetros, por 6 pulgadas dije que son 15 centímetros, ¿sí? Entonces, esto que marqué acá, esto de acá, es el peso propio del tirante. Fíjense de nuevo que esto es kilonewton metro cúbico, este metro y este metro se van con esto y me quedan kilonewton por metro. Entonces voy a sumar kilonewton por kilonewton por metro, porque acá me pasa lo mismo. ¿Sí? Esto, perdón, acá yo le puse, esto es cúbico. ¿Sí? Entonces esto me va a dar en metros, esto también me va a dar en metros y me va a quedar las dos cosas en kilonewton por metro. ¿Se entiende? Eso es algo que ustedes se tienen que fijar, que no pueden sumar una carga superficial con una carga lineal. ¿Sí? Entonces siempre tienen que fijarse que las unidades sean coherentes. Por eso es tan importante que ustedes se acostumbren a trabajar con unidades, para que justamente vean si tienen coherencia en lo que están haciendo. Porque yo veía cuando ustedes hicieron la presentación de la tarea 1, que por ahí lo que hacían era directamente, por ejemplo, si yo tenía estos mismos tirantes, si la altura de los tirantes era 15 centímetros, multiplicaban el peso específico del pino por la altura del tirante, pero no tenían en cuenta que era una sección que se ubicaba cada 60 centímetros, ¿sí? Consideraban como como si fuese un espesor macizo, y eso está mal. Ustedes tienen que tener en cuenta que tienen secciones separadas, moduladas a una cierta distancia, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo llegamos a este Q sub de 2? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, si yo ahora les digo que queremos verificar, que queremos determinar los esfuerzos en el tirante, ¿qué luz vamos a usar para calcular los esfuerzos en el tirante? La luz mayor. ¿Cuál es la luz mayor? ¿No es la que hay entre apoyos? Claro, fíjense que en este dibujo que estamos viendo, el tirante es este, ¿sí? Entonces yo la luz que tengo que considerar es esta, que es la que hay entre apoyos. Si yo considero esta, que es mayor, no corresponde al tirante, corresponde a la viga en la que apoyo los tirantes, ¿sí? Entonces, ojo eso, si yo tuviese dos luces de los tirantes, sí consideraría la luz mayor, pero siempre tiene que ser la luz de los tirantes. Entonces, si yo quiero verificar el tirante, la luz que voy a tener en cuenta son 4 metros, ¿sí? Entonces, con esta carga, yo voy a decir, esto es un tirante que está simplemente apoyado, que es una estructura isostática, y la carga que le voy a poner acá arriba es justamente la que sale de combinar Q sub D 1 más Q sub L del tirante, Q sub D 2, perdón. O sea, acá voy a poner una Q2, que es la que calculo como
de nuevo, 1,2 de Q sub de 2 más 1,6 de la Q sub L de tirante. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me entienden o lo repito? Más o menos, profe. Luciano, ¿qué es lo que no entendés? Em, el tema de... Nada, esto último, o sea, no le vengo entendiendo más o menos todo lo que viene planteando, pero A ver, bueno, ¿cómo determinar las cargas? Sí, sí, eso sí. ¿sí? O sea, Q sub L del tirante y Q sub de 2, sí. Os lo repito Ahí también. no tanto. No, ok. A ver, esto que yo les estoy explicando es algo nuevo, o sea que ustedes pueden no entenderlo. Pregúntenme y frénenme, así yo se los explico y ustedes no entienden. ¿Sí? Entonces, yo dije, cuando estábamos hablando de qué carga tenía que tener en cuenta para verificar el tirante, fíjense que lo hablamos acá, dijimos como la mitad de la carga va hacia un tirante y la otra mitad va hacia el otro, y del otro lado me pasa lo mismo, yo determino un ancho tributario, ¿sí? Que es el ancho en el que carga sobre el tirante, que justamente es coincide con la separación entre tirantes. ¿Sí? Entonces voy a tener la mitad de esta separación, que son 30 centímetros, más la mitad de esta separación, que son 30 centímetros, y ahí llego a estos 60 que marqué acá. ¿Sí? Entonces, esta carga distribuida Q sub L, que era de 2 kN por metro cuadrado, cuando yo quiero saber cuánto va al tirante, justamente lo que hago es multiplicarla por el ancho tributario. Entonces, toda esta carga que está acá, multiplicando la carga Q sub L distribuida por esta separación de 60 centímetros, es lo que me da una carga lineal que carga sobre el tirante. ¿Sí? Sí, bien. ¿Hasta ahí? Sí. Sí. Esa es esta primera parte que hicimos acá. ¿Sí? Paren que voy a cambiar de color, así cuando marco con otro color distinto. ¿Sí? Esta es esta primera parte que vimos acá. Entonces, cuando yo ahora quiero ver qué pasa con el peso propio, con la carga muerta, ¿qué tengo de carga muerta acá? Tengo el entablonado, pero de nuevo, no es todo el entablonado, sino que es la parte del entablonado que se ubica en el ancho tributario. O sea, los 60 centímetros. Claro, o sea que yo de nuevo voy a hacer la carga del entablonado que había determinado en kilonewton por metro cuadrado, ¿sí? Por la separación de los tirantes, que son 60 centímetros, que es el ancho tributario, ¿sí? Entonces fíjate que cuando yo acá lo escribí, cuando yo determiné esa carga para el tirante, ¿qué hice? Puse que para el entablonado puse que era el peso propio del entablonado, que era el peso específico por el espesor. ¿Sí? Entonces yo ahora hago lo mismo, hago peso específico por espesor, pero lo multiplico por el ancho tributario. Entonces paso de una carga superficial que tendría hasta este punto a una lineal multiplicando por el ancho tributario. ¿Sí? Sí, por ahí me cuesta seguirte un poco porque hablas más rápido de lo que reacciona lo que estás compartiendo, o sea, lo que vas escribiendo. Ok, voy de nuevo. Yo tengo acá peso específico. ¿Sí? ¿En qué parte sería? Ahí. Acá. Esto es el peso específico del pino. Ah, ahí está, ahí está. Claro, por espesor, por ancho tributario. Es el espesor del entablonado. Esa Claro, carga, ¿sí? Es la misma que yo había determinado cuando quise determinar la carga directamente en el entablonado. ¿Ves? Es peso específico por espesor. ¿Sí, Luciano? sí, Entonces, yo vuelvo a hacer la misma carga, que es una carga superficial, peso específico por espesor, y lo que le agrego acá es el ancho tributario para tener en cuenta la carga que va a un tirante. ¿Sí?
¿Me escucha? Perdón, estaba muteado. ¿Serían los 0,15 metros 0,15 anterior? por metro cuadrado por 0,60. O sea, esto es 0,15, que era lo que había determinado antes como peso específico por espesor, 0,15 kilonewton metro cuadrado, ¿sí? Por 0,6 metros, que es el ancho tributario. Yo borro esto. ¿Sí? Ah, ahí cambió. Claro. Entonces fíjate que acá esto es lo que yo les decía, si yo simplifico este metro con este de acá, me queda kilómetro por metro. ¿Sí? Bien, Me queda una carga lineal. claro. Me queda punto 15 por punto 6, me queda 0,09 kilonewton por metro. ¿Sí? Fíjate que esa carga que yo marqué es de esto que yo tengo acá, lo marco en el mismo color para que lo vean. Esto es esto, este cachito de acá. ¿Sí? O sea que de esta parte que yo hice acá, No sé dónde marcar, profe, sinceramente, porque va muy lento. acá en la primera imagen, Yo sigo viendo las letras rojas. Ah, mira, recién ahora aparecieron. Esos 0,09 kilonewton por metro. ah, ok, O sea, va muy lento y me cuesta seguirte por eso. está bien. ¿Ves acá? Ya se ve el entablonado. Sí, Bueno, este cachito de acá, estoy recuadrando, todos están igual que él, que no tengo yo mucho delay. Yo veo bien, Lo profe. voy viendo bien, No, profe. yo estoy viendo. Veo bien. También veo bien. ah, entonces el problema es mío. Profe, una pregunta. ¿Qué dimensiones tenía el entablonado? O sea, ¿qué pulgada, cuántas pulgadas era? 1 pulgada de espesor. Ah, listo. Entablonado, acá lo ponemos. Entablonado también de pino. Y el espesor es 1 pulgada. Luciano, me parece que se... Luciano, ¿estás? Sí, Ah, ok. ¿Llegaste a ver lo que yo te decía? sí, marcaste ahí el recuadro amarillo, puede ser, rayado. El recuadro amarillo, lo que yo te decía, es justamente lo que yo en esta cuenta te marqué después finalmente como 0,09 kilolitros por metro. Claro. ¿Sí? Y a eso, si volvemos a esto de acá, lo que me falta considerarle es, para que vuelva a la primera imagen, es justamente el peso específico del tirante este. El peso propio, perdón, no el peso específico de este tirante, ¿sí? Y ahí ya tengo todo lo que es carga muerta sobre el tirante. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es lo que determino haciendo el peso específico, ¿sí? Por la sección. O sea, por el área. Esto me da 0,045 kilonewton por metro.
¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Se entendió? Yo tengo una duda, pero no precisamente con esto de lo que estabas explicando ahora, pero sí de la tarea. Bueno, Porque perfecto. estaba mirando ahora las obras y me surgió la duda, por ejemplo, las viviendas o las que hay refugios, por ejemplo, que en una decía un refugio, que no dicen ninguna especificación, digamos. Analizamos entonces como lo que sería cubierta, pared y el piso también, si están elevadas o algo por el estilo. Vos tendrías el piso si fuese una estructura de 2 pisos. Está bien. O sea, porque estaba mirando una que decía como que se elevaba sobre pilotes. Sí, ahí la tendrás que tener en cuenta. Si se le va sobre pilotes, el piso va a Claro. cargar. Claro, está bien. Por eso. Depende que estés buscando, ¿sí? ¿Qué carga estés determinando? Primero identificar qué es lo que vas a verificar o qué estructura vas a ver. Si estás viendo una viga de techo, la carga va a ser de techo. Si estás viendo una viga, un pórtico, por ejemplo, para que vuelva a compartir y te muestre. Imagínate que yo te digo, bueno, vos tenés que tener en cuenta, por ejemplo, una casa que tiene, para que cambio de color, que esté clarito, una casa que tiene, por ejemplo, Profe, no sé si soy yo, pero no me compartió. Como que se quedó trabado. Ahí está, ahí está. Disculpa. Sí. entonces imagínate que tenés una casa, ¿sí? Que con techo a 2 aguas y tiene un entrepiso. Entonces, bueno, acá vas a tener que tener en cuenta la carga del entrepiso, acá vas a tener la carga del entrepiso, y acá vas a tener la carga de la cubierta. Depende de qué estés considerando, vas a tomar cada una de las cargas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Está bien. Era nada más en ese caso que si te aclara que está elevada la vivienda por alguna razón, eso. Está elevada la vivienda, lo que quiere decir es que en esto que yo te dibujé acá, para que esto que yo te dibujé acá, suponete, vos tendrías acá un piso y este piso está ubicado sobre pilotes. ¿Sí? Entonces ahí de nuevo, vos tendrías, por un lado, por las columnas, baja la carga de la cubierta y del entrepiso, y además lo que tendrías que tener en cuenta es justamente qué sobrecarga tenés acá. ¿Qué peso tenés ahí, en ese nivel? ¿Sí? Sí. Y por ejemplo, cuando analizas las columnas del primer piso entonces, o bueno, lo que sería planta baja, tenés la carga también de las columnas que vienen de arriba, digamos. Claro, sí. Sí, sí, se suma. Vos acá tenés únicamente la carga de las cubiertas, ¿sí? Y acá tenés un escalón de carga en el normal, en el axil, y vas a tener algo así. Bueno, esto tendría que ser recto. Quise esquivar sí. ¿Sí? Tenés un escalón de carga porque aumenta la carga de la columna. ¿Sí? Sí. Refuerzo axil. Listo, era eso. Gracias. Profe, una Profe, consulta. perdón. Eh, el peso de los muros, ¿se considera también para las cargas que llegan a la base o solamente tomamos los de techos por ahora? En realidad el peso de los muros se considera, lo que pasa es que tenés que ver dónde está puesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para que vuelvo al ejemplo que ya tenía dibujado para hacerlo más rápido. Si vos tenés una carga de muro
¿sí? Que está sobre esta viga, si yo tengo un muro que se ubica acá, esa carga la voy a tener en cuenta únicamente cuando verifique esta viga de acá, ¿sí? Pero si el muro ese está puesto acá, lo tengo que tener en cuenta para los tirantes, ¿sí? O sea, depende cómo esté puesto ese muro, dónde lo vas a tener en cuenta. Normalmente, si ustedes ahora están calculando, si están teniendo en cuenta sobre cargas ahora, como no tienen todavía demasiada precisión, yo les diría que los muros no los tengan en cuenta, salvo que directamente estén sí calculando el peso sobre una viga, entonces si hay un muro que se apoya sobre esa viga, sí lo pueden tener en cuenta, pero si son en una superficie, no. No, sí, porque en nuestro caso, por ejemplo, tenemos también la elevación por pilotes, eso que justo nombró la otra chica, y el peso de la madera por ahí influía, así que por eso era la consulta. Y depende cómo sea la planta, pero sí, si es un muro que está ubicado en el medio de una planta, no lo tengan en cuenta, y si es un muro que está ubicado directamente sobre una viga, ahí sí lo pueden tener en cuenta, ¿sí? Ah, bueno, listo, gracias. Profe, hago una pregunta, ya que estamos más o menos preguntando sobre la tarea. Cuando queremos sacar el precio propio se saca por el CIRSO, pero no, hay algunos que no están, o sea, algunos materiales y eso. No sé si Sí. tenemos que generar, bueno, nosotros, más, la hora que elegimos no se puede ver el techo, entonces más o menos como que lo hicimos nosotros, pero, no sé, algunos listones, clavadores, corredores, la madera machimbrada, y eso no están. Pero a ver, madera es madera, tenés que fijarte que es madera machembrada, está bien, pero ¿qué madera es? ¿Sí? O sea, la madera machembrada, lo que haces referencia con el machembrado es que encastra, ¿sí? Pero que es una madera, es pino, es quebracho, entonces en función de qué madera es, con el espesor, determinás, justamente como hicimos en el ejemplo que les mostré al principio, ¿sí? Si no tenés los datos, decís vos, bueno, listo, esto es pino, que es una madera barata y liviana, ¿sí? Entonces uso pino, y esto es madera de pino, que tiene, no sé, media pulgada de espesor. Entonces, bueno, con eso determinas cuánto pesa, ¿sí? El censo lo que te da es los pesos específicos de los materiales, pero después no te da cuánto pesa el machimbrado, porque el machimbrado va a depender de qué madera es, qué espesor tiene, ¿sí? Y por ejemplo, si vos me hablás de clavaderas, las clavaderas es lo mismo que, puede ser lo mismo que un sistema de tirantes, ¿sí? Son secciones de madera que se ponen cada una cierta distancia. Entonces, fíjate cada qué distancia están puestas y qué sección tienen, y de nuevo hacen lo mismo que hice yo con los tirantes. Sacás la sección, con el peso específico de la sección, tenés el peso por elemento lineal, y lo que tenés que hacer, si querés llevarlo a toda una carga superficial de cubierta, es dividirlo por la separación. ¿Sí? ¿Me escuchás, Charo? Sí, sí, sí. O sea, lo que después voy a buscar cómo, o sea, pues no me doy cuenta cuándo lo tengo que buscar, que no, o sea, no lo tengo el material y multiplicarlo y eso. O sea, no llego a entender. Pero después me fijo, porque no tengo todos los materiales y eso es lo que me cuesta sacar. Lo que tienes que hacer es dibujarte, como yo dibujé cuando empecé, dibujarte un esquemita de qué es lo que estás considerando, ¿sí? Entonces, poner que vos tenés una cubierta, entonces tenés una cubierta con algo de pendiente. Eso es, por ejemplo, la chapa, o la teja, o lo que sea. Esta chapa se va a ubicar sobre correas, ¿sí? Entonces, lo primero que te conviene hacer es esto, identificar cuáles son los elementos. Y estas correas, a su vez, se van a ubicar sobre otras estructuras de mayor altura, que se van a llamar, por ejemplo, cables, ¿sí? Entonces, vos vas ubicando los distintos elementos y decís, bueno, listo, esto es chapa canalada de tanto espesor. Esto, si vos no tenés los datos, lo buscas vos, ¿sí? No es que lo tenés en algún lado. Decís vos, bueno, listo, esto es chapa de tanto espesor, ¿sí? Sí, Esto sí es directamente, ¿sí? Esto directamente te fijas en el scissor, en función del material sí, que la usas. chapa sí está, pero que es el peso todo. Está bien. Las correas, decís, bueno, listo, estos son perfiles galvanizados
O sea, PGC cada 1 metro. PGC, ponele de 120 cada 1 metro. Entonces, el peso de estos perfiles sale de tabla. Buscas una tabla de perfiles, ¿sí? Y ya te da un peso en kilogramos por metro. Los perfiles en general, el peso viene dado por el comerciante. Entonces, si buscas las tablas de perfiles, ahí te dan todas las propiedades geométricas de la sección y vas a obtener el peso propio. Y si está cada 1 metro de separación, quiere decir que este peso de kilonewton por metro lo puedes pasar a una carga superficial haciendo el peso por la superficie, o sea, dividido la superficie. Entonces te queda en kilonewton sobre metro cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos tenés las correas cada una misma separación, lo podés llevar a una separación así. Decís, como esto es el ancho de influencia, de la misma manera lo pasas a una carga superficial en esto, y lo llevas a una carga distribuida. Haces este peso en kilonewton por metro sobre la separación y te da una carga en kilonewton por metro cuadrado. ¿Sí? Sí. Denme un segundito. Perdón. ¿Ahí entendiste, Charo? Igual tratá de hacerlo y fíjate si te puede surgir alguna duda. Obviamente cuando te sientes a hacerlo, pero ¿se entiende más o menos la Sí. idea? Sí, sí. Después Claro, con el tema en de las realidad, aislaciones, y eso lo tengo en cuenta, el peso con la aislación y el EPC, todo eso. La colchoneta aislante no pesa, ¿sí? Pero por ejemplo, si vos tenés, hay veces que se pone la colchoneta aislante y para que la colchoneta aislante no se vea de abajo se pone un entablonado. Claro. Ese entablonado sí lo tenés en cuenta, pero la colchoneta en sí es despreciable el peso. Ah, listo. Sí, porque estuve viendo ejemplos que decían como que no, las aislaciones no las contaban. No, las aislaciones en general no se cuentan porque son muy iónicas. Ok. Profe, igual en ese proyecto que Charo te cuenta, digamos, no nos tocó correa, sino que tenemos tirantes. O sea, es lo mismo sacar el peso, digamos, de la madera y hacerlo exactamente lo mismo, digamos. Sí, exactamente lo mismo y lo dividís por la separación y lo llevas a una carga superficial y listo. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Igual está bien que nosotros, o sea, nosotros no teníamos, nos tocó el estudio de Hunt, no se veía el techo, o sea, se veía nada más que era, de abajo eran tirantes con machimbre, y bueno, pensamos arriba una chapa de una poca inclinación, poca pendiente, pero no sé, está bien que lo hayamos hecho nosotros así. Si no tenés los datos, Porque capaz que hay otro proyecto que tomó el mismo y va a haber otro techo, y es como que van a ser distintos. sí, la idea. Sí. Ah, listo. Bien. Sí, nosotros lo fuimos viendo. Lo importante, Charo, es que adopten alguna decisión Claro. lógica. Vos me decís, Sí, sí. no, es un techo hecho con una losa de hormigón, bueno, eso no es lógico. Claro, ¿Sí? no. Si propongan algo que es lógico, está bien. Y porque como se veían los tirantes en el machimbre, bueno, o es de chapa o algo de eso. No parece igual, no sé de qué no se ve. No lo alcanzamos a ver en ningún lado de qué era. A ver, no hay problema. Mientras ustedes asuman algo que tenga cierta lógica, está perfecto. Eso. ¿Alguna otra cosa? Profe, yo le pregunto, acerca del 3D que hay que hacer, sería solo de la estructura, ¿no? Sí, a ver, déjame ver cómo dicen en el enunciado. No te quiero mentir. En general, la idea del 3D es que ustedes hagan un 3D donde se entienda cómo es, o sea, que se vea la estructura, pero también que se perciba cómo es el ambiente. O sea, si, por ejemplo, es un entrepiso,
el entablonado también lo tendría que poner para que se entienda que es un espacio cerrado. ¿Entiendes? Bien. Sí, sí, sí. Que seguramente si les piden un 3D, también les piden elementos de referencia. La idea es que ustedes pongan gente que esté ahí. A ver, déjame ver si lo tengo acá. Sí, creo que decía que pongamos personas y eso para ver el tema de las alturas y eso. Sí, Claro, como si no una transparencia y que la estructura se vea bien y después en transparencia lo otro. porque el tema es que si no, ustedes por ahí ponen... Estoy tratando de llegar a mi escritorio. Yo tenía acá un póster. Sí. Abrirlo. Parece que tengo tantas cosas abiertas que la computadora va más lento que... A ver. Déjame ver. Mira, acá tengo un póster de alguna entrega que han hecho en alguna otra ocasión, pero sirve a los efectos. Fíjense que... Ven que acá... Ahí los muestro, ¿eh? Ven que ahí está hecho esquemáticamente cómo es la vista, y están las personas de referencia. ¿Ven? Ahí. Ah, sí, sí, joya. Claro, el de al lado, el que está allá, es un de la estructura y eso es como más imágenes distintas. Esto es una... Esto es una vista isométrica, ¿sí? Sí. Donde se ven los elementos y la separación, pero después acá hay hecho un render, digamos, donde se genera algún cerramiento de cualquier tipo. Fíjense que acá está, creo, de ladrillo y la cubierta no se llega a ver, pero ven que tiene un color liso, no importa eso, pero después a eso le agregan elementos de referencia para que se entienda qué es lo que están viendo. Ok, ¿Sí? sí. La idea justamente es para dar una idea, si, no sé, si ustedes tienen un entrepiso que tiene 2,40 m de altura libre y después tiene una viga de, no sé, 20 centímetros de N20 y ustedes están parados abajo, digamos, que tengan la proporción de las cosas. Okay. Bien. Tengo dos últimas consultas con otras viviendas. Hay una que dice que analicemos uno de los dos módulos que tiene. Eso, si lo diagramamos, ¿cómo sería? ¿Cómo lo cerramos? Como si no tuviera, porque tiene como una entrada al medio. Sí, no te preocupes. Hacelo como te parezca para que no se compliquen ustedes y muestren la estructura, ¿sí? Está bien. Y después, claro, analizamos como cada uno de los pórticos que tenga, si no dice como en el que es un círculo, que dicen que analicemos un solo pórtico. Por ejemplo, en el estudio de yoga que hay, analizamos cada uno porque es como que se va achicando y van a cambiar las cargas, ¿o no? Sí, a ver, si tenés algo que va cambiando, ahora cuando estés en la consulta, mostrale directamente, buscate las imágenes del proyecto y preguntá específicamente de tu proyecto. Pero en general, si es algo que está cambiando, toma un intermedio que sea representativo y listo. Ah, listo. ¿Sí? Listo, era eso solo. En realidad, la idea es que ustedes empiecen a trabajar con esto, entonces no están dimensionando, ¿sí? Entonces no importa si toman el más desfavorable o no. Lo que importa más que nada es que ustedes tengan claro y demuestren tener claro lo que están haciendo. Entonces, si vos tomaste un pórtico intermedio, aclará, toma un pórtico intermedio, marcá el pórtico en una planta, ponele, y después dibujá el pórtico ese, ¿sí? Bien. ¿Algo más? ¿Otra cosa? Perdón, Dominique. A mí no me quedó muy claro al momento de determinar las cargas. Si yo tengo una cubierta que no es transitable, tenemos en cuenta el peso propio del material y
hay que tener en cuenta algún otro tipo de factor como el viento? ¿O eso en este momento no? No creo que en este momento tengan que tener en cuenta el viento, porque no saben, no tienen datos todavía para hacerlo. Claro, tal cual, del lugar o de... En Claro. realidad, ustedes debieran identificar que va a haber una carga de viento y que va a ser una carga distribuida, pero no la pueden determinar. Claro, tal cual. Entonces, por ahí la mencionamos, pero no ponemos algo por ahí solo. Estoy mirando justo ahora el enunciado. Pará. Vamos a ver qué dice. No, cargas de peso propio y uso. Ok, buenísimo. Cargas de peso propio y uso, si vos tenés una cubierta y no es transitable, igual tiene una sobrecarga de mantenimiento. Aun cuando sea una cubierta plana, tiene una sobrecarga de mantenimiento. Ok, Y, o sea que fíjate bien eso, de qué lo propones, pero siempre va a haber una sobrecarga de uso. ok. Listo. Bueno, gracias. No, de nada. Profe, yo tengo una duda sobre las cargas distribuidas. Sí, ¿quién sos? Emanuel. No, tenía una duda, si cuando tenés vamos a decir, un pórtico que tiene las vías inclinadas, ¿no? Que sostiene el techo, pero está inclinado. ¿La carga distribuida es perpendicular a la viga que está inclinada o digamos que es vertical? A ver, las cargas de las que estamos hablando, peso propio y sobrecarga de uso, son gravitatorias. Ok. Sería vertical entonces. Claro, siempre las cargas gravitatorias son verticales, independientemente sobre qué estén aplicadas. ¿Sí? Si eso está inclinado, van a ser gravitatorias igual y vas a tener que descomponer la fuerza. Si vos estás hablando de una carga de viento, la carga de viento sí es normal a la superficie, pero lo que es carga gravitatoria es vertical, es gravitatoria. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Traigo una consulta, no sé si consultarte ahora o consultar después en la práctica, pero nosotros elegimos una vivienda que por lo que vimos, las paredes son de hormigón y el techo, o sea, lo que se ve desde abajo es que es todo hormigón armado. ¿Le planteamos igualmente con columnas y vigas? La estructura, o sea, ¿la proponemos nosotros como si fuera desde cero o podemos plantear como la estructura de la casa? Ustedes tienen que plantear pórticos. ¿Sí? Aun cuando sea de hormigón, la losa de hormigón se va a apoyar sobre vigas. O sea, Bien. pórtico es 2 columnas y una viga, ¿sí? Supongamos. Ujú. ¿Es lo que digo? Entonces Sí. ponele que tengas cuando hablamos de pórticos, estamos hablando de un elemento así. ¿Sí? Esto es un pórtico. Sí. Podrías tener un pórtico de 2 niveles, pero sigue siendo pórtico algo donde vos tenés columnas y un elemento lineal. ¿Sí? En una superficie, si vos tenés, por ejemplo, una casa que tiene planta rectangular, vos vas a tener los pórticos ubicados, cada una a cierta distancia, que ahí lo que se recomienda, que es lo que se les pide a ustedes en la tarea, es que esa ubicación de pórticos sea cada una distancia más o menos constante, en la medida de lo posible. No siempre es posible, pero la idea sería que sea una cosa así, donde esa separación entre pórticos sea constante. ¿Sí? No importa si la estructura es de hormigón o no. Vos vas a tener un pórtico que se ubica a cada una cierta distancia y la losa de hormigón, de la cubierta, se va a ubicar sobre ese pórtico. ¿Sí? Ah, bien, bien. ¿Entienden? Sí, sí, sí. Perfecto. Lo que sí se tiene que fijar es que para predimensionar el dintel, o sea, qué altura tiene que tener esta viga de hormigón, ahí sí hay un libro que les puso Jorge en el enunciado, que es, no recuerdo mal, que ahí ustedes pueden sacar información respecto de qué altura puede tener esa viga, en función de la luz. ¿Sí? Claro, ahí
pueden ir, o sea, porque es una casa con techo a dos aguas. Pueden ir dos vigas, ponerle IPNs de acero inclinadas y como vinculadas con un vínculo doble. Vos me estás hablando de estructura de hormigón. O sea, vos Claro, asumís una losa de hormigón a dos aguas sobre vigas metálicas, es medio extraño. sí, por eso no me logro imaginar esa parte justo, por eso. Lo más probable es que si tenés, a ver, una cubierta de hormigón es ¿por qué? Porque el hormigón es un material muy pesado, entonces normalmente las cubiertas se hacen de chapa, de madera, de teja. La cubierta sí, la cubierta es de chapa, pero abajo desde el cielo raso se ve todo hormigón armado. Es Ok, como que el hormigón armado es la estructura. está bien, vos vas a tener una cubierta de, sí, dos, por ejemplo puede ser 2 IPN, que se van a apoyar sobre columnas de hormigón. Claro, y los IPN sostienen la cubierta, después ahí van los... Tienen la cubierta y se apoyan sobre columnas de hormigón, eso sí puede ser. Bien. ¿Sí? Y si es a dos aguas, fíjate cómo materializarlo. También puede ser que vos propongas, por ejemplo, Iván, si tenés algo así como yo había dicho acá, la diferencia que vos lo que me decís es que tenés a dos aguas. ¿Sí? Entonces, Sí, imagínate, esto es así. En vez de como yo te lo dije acá plano, es así. ¿Sí? Y esta no va. Para ver si la puedo borrar. exacto. Entonces, suponete que es así. Vos también podés asumir que de acá para acá es acero, ¿sí? Y de acá para acá es hormigón. ¿Sí? Bien. Entonces propones algo, una estructura para esta parte de arriba y otra estructura para esta parte de abajo. No sé de qué estamos hablando, ¿sí? O sea, Si querés te muestro un pantallazo No, me parece mejor que lo consulten en la práctica directamente. que ya arranca, ¿sí? Bueno, Así directamente lo haces más puntual para vos, para tu grupo. listo, perfecto. Gracias. No, por favor. Chicos, son las 10:10. ¿Les parece? Si no tienen más preguntas, cortamos, o tienen preguntas de los proyectos, directamente cortamos acá y 10:30 arrancan la consulta de práctica. ¿Sí? Bueno, Yo quería consultar Bueno, una situación que me pasa ahora el lunes, pero no sé si mandarte un mail, si hablarlo ahora. decime, quédate ahora al final, Juan, y no si me decís. Dale, dale, dale. ¿Alguna otra pregunta, chicos? no. Bien. Luciano Torres, ¿seguís estando? Ya se conecta por ahí. Bueno, no importa. Profe, Sí. ¿va a pasar la lista de asistencia? No, ¿O les no? después la lista de los asistentes. Ah, listo. Y si paso yo esta vez asistencia porque todavía no me fijé bien cómo es lo de la planilla que hace Jorge, así que directamente hoy paso asistencia yo. ¿Sí? Sí, gracias. Nada. Si querés decime, Juan Ignacio, ¿eras, no?